Voy a arrancar un poco con un comentario anterior que hacíamos en la fase anterior de la jornada de este equipo, rompiendo un poco la recomendación que acaban de hacer de centrarse más en los detalles del acuerdo que en las perspectivas que tenemos, porque pues nos parece importante que también le da riqueza a la discusión, pues las distintas miradas que podemos tener de los avances que hay en estos acuerdos y particularmente en el punto que nos convoca sobre reforma agraria, reforma rural integral. A nuestro juicio, el acuerdo al que se ha llegado es un acuerdo que debemos o que nosotros registramos como positivo, sin que ello signifique que consideremos que sea suficiente. Consideramos que pese a que en realidad el marco general del acuerdo, de ese punto 1 del acuerdo, ese primer acuerdo, lo que hace en últimas es ratificar o llenar de contenido los planteamientos que ya la Constitución y algunos instrumentos internacionales de derechos humanos vienen planteando como derechos legítimos de las poblaciones agrarias, de los movimientos, de las comunidades agrarias, indígenas, afros y campesinas. Y pese a que resulte irónico que sean necesarios más de 50 años de guerra, de un conflicto armado tan intenso como el que hemos vivido, para lograr básicamente un compromiso de las partes, pero principalmente un compromiso gubernamental de darle cumplimiento a esos mandatos, repito, de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. A nuestro juicio, lo que hace este acuerdo básicamente es mirar y abordar, analizar y abordar y darle unas iniciales rutas de salida a lo que se conoce como el problema agrario del país, que recordemos pues está en el centro de las causas que han originado el conflicto social armado político que vive el país desde estas varias décadas. En ese sentido, ese análisis para nosotros que refleja en el fondo el acuerdo, pues toca o aborda tres puertas principales de salida como rutas, como decíamos, de solución al problema agrario que vive el país. Esos tres puntos gruesos son el punto de acceso y uso a la tierra, la contención de la frontera agraria y lo que se conoce allí como la protección de las zonas de reserva, como un primer aspecto, como un primer gran punto. Un segundo gran punto es el de los programas de desarrollo rural con enfoque territorial y un tercer punto, lo que se conoce como la reforma rural integral. Estos puntos de acuerdo se plantean después de hacer una formulación de principios básicos del acuerdo, que nosotros saludamos como importantes en la medida en que esos principios se constituyen pues como el marco axiológico o el marco ético, político que inspira justamente el desarrollo de esas vías de solución o de inicio de solución al problema agrario que vive el país. Esos principios, me corrigen por ahí si me faltan algunos, tienen que ver con la transformación estructural y para nosotros eso como principio pues tiene un inmenso valor en la medida en que hacer y comprometerse en unas transformaciones estructurales del modelo agrario del país, del modelo de desarrollo del país, tiene un gran valor, puesto que justamente de eso es lo que se necesita, romper un poco los esquemas, romper la estructura económica, social, política que se vive en el campo durante no solo las últimas 5 décadas de conflicto armado, sino que es la estructura que venimos trayendo desde la colonia misma. Entonces, en ese sentido, como principio, nos parece importante que ese sea el principal principio que se plantea en el marco del cumplimiento de los acuerdos. Un segundo u otro de los principios es el principio de la integralidad, que nos parece tan importante. Es un principio que básicamente está dirigido a que las respuestas a la solución del problema agrario abarquen todas las fases de la cadena productiva en últimas. Es decir, incluso pues todos los elementos de la cadena productiva, yendo incluso al análisis mismo de lo que es las condiciones de ordenamiento territorial y el acceso a los recursos, no solo los recursos productivos o no solo los que tradicionalmente se reconocen como los recursos o los recursos productivos, sino incluso en un sentido más amplio el territorio mismo como un elemento lleno de todas las complejidades que están en los territorios, más allá de la sola dimensión natural o la dimensión biofísica del territorio, sino todo lo cultural, lo social, lo ambiental que se encuentra
sobre este, digamos, sustrato físico. Y en ese sentido creo que tiene importancia que se analice ese ciclo productivo, esa cadena productiva, empezando por el acceso a la tierra, el acceso y la protección al agua como condiciones, y al medio natural en general, como condición necesaria para empezar a abordar esa solución del problema agrario. Y la perspectiva que allí parece percibirse pues es la de protección y sostenibilidad de los recursos, que de hecho pues en algún momento se plantea claramente como una característica de ese modelo que se pretende llegar a construir, y es la clave, es un modelo de desarrollo en clave de sostenibilidad social, ambiental y económica. Bueno, otro principio importantísimo y que creo que se pone a tono con la perspectiva de las luchas agrarias, no solo en el país, sino a nivel global, y es el que tiene que ver con la perspectiva del buen vivir y el bienestar, que se constituye como un paradigma alternativo a la apuesta o el paradigma del desarrollo del enchufado con el crecimiento económico, enchufado en últimas con el modelo neoliberal y el capitalismo pues a ultranza, o el capitalismo salvaje. En ese sentido creo que debemos entender esto como un logro importante, que la perspectiva que se esté planteando sea esa del buen vivir, en la medida en que persigue básicamente, dicho en términos de derechos humanos, pues persigue básicamente es eso, la vigencia, la garantía plena de la integralidad de los derechos humanos para las poblaciones agrarias. Y eso se pone a tono también con la lucha global del campesinado, en particular por el reconocimiento de los derechos de las campesinas y los campesinos, que es pues una declaración que es bastante integral en el reconocimiento de derechos y en general de condiciones de vida favorables para las poblaciones campesinas, un poco poniéndose a tono, pretendiendo ponerse a tono o a la altura de las garantías que ya más o menos están alcanzadas por las poblaciones étnicas. El principio de priorización es un principio también importante a nuestro juicio, dado que se corresponde con una situación estructural del modelo agrario y de desarrollo rural en el país que está marcado por una tremenda exclusión económica, social, política, y este principio lo que hace es señalar cómo se dará priorización en la aplicación de estos acuerdos a las poblaciones más vulnerables, comprendidas como tales a las comunidades agrarias que históricamente pues han sido, como señalamos, objeto de una exclusión económica, política y social, y debemos esperar de esa priorización también una priorización que atienda las necesidades de género y las necesidades etarias, ¿no? Es decir, un enfoque diferencial en la aplicación de esas rutas de desarrollo y de cambio del modelo agrario que se esperaría como producto de estos acuerdos. Se me escapan los otros principios, no alcancé a notarlos, pero... Bueno, hay otros principios que también son... la de la seguridad y soberanía alimentaria. Que aparece como seguridad, ¿no? Como seguridad, paréntesis, soberanía. No haya... y con una salvedad que hace ahí las FARC, queriendo señalar que o exigir o abrirle camino al hecho de que el enfoque que se debería priorizar o que se debería establecer sería el de la soberanía alimentaria. Yo creo que el tiempo no nos da para hacer estas diferenciaciones, pero creo que está bastante ya conocido por ustedes la importancia que tiene apostarle más que a la seguridad a la soberanía alimentaria. ¿Se me escapará por ahí algún otro? ¿De los principios? Sí, bueno, de participación. El de participación. Beneficio, impacto y mediación, desarrollo sostenible, bien. regulación de la propiedad, de restablecimiento de derechos de las víctimas. Bueno, bien, yo creo que ya mencionados, lo que tendríamos que señalar como importante a mi juicio es el hecho de que se pretenda plantear, como decíamos anteriormente, un enfoque de sostenibilidad. De hecho, debería ser más un enfoque de sustentabilidad, pero creo que no está palo para cucharas. Pero creo que, pues, como decíamos hace un rato, decíamos en la sesión anterior, nos corresponde como movimientos populares, como movimientos agrarios, movimientos sociales, acabar de llenar de contenido esto que apenas son pues los titulares de un acuerdo. En el tema del principio de participación, pues lo que se señala es que toda la ruta
de cumplimiento de los acuerdos debe tener como una prioridad la participación de las comunidades agrarias en el desarrollo y la implementación de las medidas, y eso pues me parece de gran importancia, así como el principio de restitución, que básicamente está conectado con la idea de la restitución de derechos a las poblaciones agrarias afectadas durante todas estas décadas de conflicto en todas las distintas formas que ustedes y nosotros conocemos ampliamente. Bueno, después de esta declaración de principios, que repito me parece de suma importancia, podremos caracterizar un poco. Ay, muchas gracias. ¿Tú me contas cómo voy de tiempo? Sí, porque se me olvidó mirar. Bueno, decíamos entonces que los acuerdos están ordenados en 3 grandes puntos. Que bueno, yo luego les doy la palabra, que ustedes tienen ahí como bastante señalados aquellos detalles donde está el diablo. Yo apenas voy como a caracterizar cada uno de esos 3 puntos. El punto que tiene que ver con acceso y uso a la tierra, la contención de la frontera agraria y la protección de zonas de reserva campesina, se plantean allí unas medidas pues principales, entre otras un poco más detalladas. Una que tiene que ver con la creación de un fondo de tierras sin apellido, dice el acuerdo, y eso pues es importantísimo, esos paréntesis o señalar los vacíos que existen, porque esto quiere decir que pese a que se logra un avance en la creación de un Fondo Nacional de Tierras o un banco de tierras, como se ha querido decir, que es una necesidad, es un reclamo histórico de constituir un fondo donde realmente podamos hacer visibles las tierras disponibles para garantizar el acceso a la tierra a las comunidades aún pendientes de dicho acceso. Ese fondo de tierras tiene 6 fuentes a través de las cuales se pretende alimentar el fondo como tal. Pienso que en este punto de acuerdo, en la creación de este fondo, se está jugando realmente la viabilidad del resto de los acuerdos, porque a nuestro juicio, si no se logra realmente, como allí se plantea, la democratización del acceso a la tierra, yo creo que estamos en falta de condiciones para generar los otros aspectos que desde esa perspectiva de integralidad se están señalando como complementarios. Como todas conocemos, pues la falta de acceso a la tierra, y no solo el acceso a la tierra, yo le agregaría, creo que en eso el acuerdo podría y nosotros tenemos que hacer que vaya más allá, pese a que se está hablando del enfoque de desarrollo, enfoque territorial del desarrollo rural. Me parece que, y con ello pues digamos un poco se está queriendo avanzar en ese enfoque territorial. Me parece que en este punto de acceso y uso a la tierra y el fondo de tierras podremos, como decía, ir más allá hacia avanzar en la protección del territorio, o más bien avanzar hacia el reconocimiento del territorio como un derecho. De hecho ya existe como tal para las comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes. Sin embargo, es un asunto pendiente para las comunidades campesinas, y también es un asunto pendiente aún para comunidades indígenas y afros, en la medida en que todavía no han alcanzado el pleno de garantías para que ese derecho consignado en la Constitución y de alguna manera o hasta algún nivel reglamentado pues pueda hacerse realidad a cabalidad. Yo quiero hacer sí, señor. Para que resulta que frente al fondo de tierra hay una gran preocupación en los indígenas y en los negros, porque pese a que se ha hablado hasta la saciedad de que se respetan las leyes de inenvergabilidad, la indestructibilidad y la inalienabilidad. El discurso de la FARC en territorio es diferente. Correcto, ellos están diciendo que ellos están allí y que han venido haciendo presencia y que ellos también hacen parte de ese territorio. Esa es una gran preocupación, porque aunque los conflictos bélicos han bajado, las confrontaciones bélicas han bajado, pero han acelerado las tensiones socioterritoriales. El trabajo político. Yo le voy a proponer que vea, ese es un punto pero fundamental. Yo lo voy a dejar aquí anotadito y me permito como que luego de que cerremos la presentación lo abordemos, porque es un punto realmente de total importancia. Bueno, señalábamos entonces que ese fondo de tierras tiene 6 fuentes. Es decir, 6 formas a través de las cuales ese fondo se va a llenar de tierras. Y como decíamos, ese es un desafío enorme, porque pues ahí está,
todas esas 6 fuentes tienen tremendos problemas. Esas 6 fuentes, y aquí mis compañeros más filosísimos me ayudan, pero uno es el que tiene que ver con las tierras expropiadas o las tierras, sí, expropiadas a narcos, bueno, que se estiman más o menos en 25.000, 30.000 hectáreas, tampoco es que sea, o 35 millones de hectáreas, no me acuerdo, 25.000 hectáreas. Esa es una de las fuentes. Eso tiene gravísimos problemas. Realmente, tierras incautadas a narcos, en teoría son muchísimas, pero que realmente el Estado pueda decir que tienen su poder, son todavía muy pocas. Y estamos hablando de ya más de una década de acciones, supuestas acciones del Estado para la recuperación de esas tierras. Entonces ahí tenemos un desafío enorme. Otra de las fuentes son los baldíos. ¿Qué pasa con los baldíos? En este país en realidad baldíos no hay. Prácticamente no hay. Y baldíos decimos no en el estricto sentido jurídico de la expresión baldío. Cuando decimos baldíos son tierras de la nación cuyo titular es la nación. Sin embargo decimos, y en ese sentido habría todavía disponibilidad de tierras con una gran limitación, y es que el Estado ni siquiera sabe todavía qué tantos baldíos tiene o no tiene. O sea, el vacío aquí de información, exactamente, no hay un catastro real justo que dé cuenta, ni siquiera el INCODER tiene conocimiento preciso de cuál es la cantidad de baldíos que tiene. O sea, eso ya es una gran limitación, pero la otra limitación es que los baldíos están ocupados, bien sea por comunidades afro, por comunidades indígenas, por comunidades campesinas o por latifundistas, por los tradicionales concentradores de tierras. Y allí es donde, a nuestro juicio, es donde más la voluntad política, en este caso del Estado y del establecimiento, se pone a prueba, porque solamente con una seria voluntad política va a ser posible realmente la recuperación de esos baldíos, que es otra de las fuentes de alimentar este Fondo Nacional, este Fondo de Tierras, que es la recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Bueno, no tengo a la mano las cifras, pero realmente los procedimientos o los procesos agrarios para la recuperación de baldíos indebidamente ocupados dan unos resultados bastante pobres de la capacidad de la institucionalidad para la recuperación, en general para la administración de baldíos y para la recuperación de baldíos. Otra de las fuentes son las zonas sustraídas a las zonas de reserva forestal. Digamos que allí habría un poco más de posibilidades de recuperar o de alimentar este fondo de tierras. Sin embargo, hay una gran limitación. La mayoría de áreas de zonas de reserva forestal que están en proceso de sustracción, las áreas que pretenden ser sustraídas a las zonas de reserva forestal en su mayoría están ocupadas. Justamente por eso se hacen los procesos de sustracción de zonas de reserva campesina y es para poder, de zonas de reserva forestal, excúsenme, y es justamente para facilitar que esas zonas de reserva forestal, sí, que ya vienen siendo ocupadas, puedan ser tituladas, es decir, se pueda formalizar a los pobladores, en su mayoría campesinos que están allí, indígenas y afros, que se pueda realmente levantar esa restricción jurídica para que haya adjudicación a esas comunidades campesinas. Así que las restricciones realmente para que áreas de zona de reserva forestal puedan alimentar el fondo son enormes. Estos son todavía esos procesos esos estudios técnicos para la sustracción de zonas de reserva forestal, muchos de ellos están todavía en curso, así que cuantificar un punto del acuerdo, un segundo acuerdo, tiene que ver con lo que se ha llamado con los programas de desarrollo rural con enfoque territorial. Como decíamos anteriormente, resulta positivo primero tomarse el trabajo, que de hecho los acuerdos lo hacen, no los voy a enumerar porque como decía se puede acceder a ellos, pero el acuerdo hace un listado de programas, de planes y programas que deberían construirse en temáticas y en aspectos específicos, es decir, programas específicos dentro de un gran plan nacional de desarrollo rural, que es en últimas en lo que debería materializarse este punto de acuerdo. Y decíamos que es importante que se haya avanzado hacia señalar que esos planes, gran plan de desarrollo rural se haga con enfoque territorial. Creo que pese a que eso ya viene siendo nominalmente una política pública, es decir, ya la escasa política pública que hay para el desarrollo rural tiene un discurso de enfoque territorial, sin embargo, ese enfoque territorial todavía el Estado no sabe qué hacer con eso, en realidad en la práctica no sabe cómo es que se aplica eso, pero decimos
sabemos cómo es que eso se come, porque en realidad todavía ese enfoque territorial no se aborda. En realidad el Estado todavía, tanto en el nivel nacional, regional como local, no tiene la capacidad para enfrentar la inmensa diversidad, los inmensos conflictos que ocurren cotidianamente en los territorios, que tienen que ver con la vida y las formas de desarrollarse en forma natural, digamos, los territorios, y las políticas públicas y los intereses, digamos, de un modelo en general económico y en particular de desarrollo rural que se quiere implementar. Bueno, estos programas básicamente atienden pues esas necesidades históricas de las comunidades agrarias que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vivienda y en general con la superación de la pobreza como una de las apuestas principales. Y como señalábamos, se sugiere allí y de una vez se hace compromiso para la creación de unos programas o el diseño de unos programas específicos que tienen que ver con el tema de seguridad social, de acceso a la alimentación, programas alimentarios, entre otros. Bueno, el tercer gran punto del acuerdo tiene que ver con la reforma rural integral. Ese nombre, ese título, digamos, de ese acuerdo, pues es muy sugerente en la medida en que responde también a esa demanda histórica de ver la perspectiva rural desde una perspectiva integral. Por eso se habla de rural y no se habla de reforma agraria. Un poco cuando hablamos de reforma agraria estamos casi que pensando únicamente en la estructura agraria, en los temas de tierras, en los temas de producción, y cuando se habla de reforma rural integral estamos hablando y teniendo una comprensión un poco más amplia de la complejidad que es el mundo rural. Abarca lo social, lo cultural, lo económico, lo político, y en ese sentido pues es importante que sea esta la perspectiva que se está planteando para el acuerdo. Allí elementos importantes que se plantean a nuestro juicio y que tienen que ver con, como decíamos, la atención a todo el ciclo productivo, tiene que ver con el mandato o el compromiso de este acuerdo de desarrollar programas que estimulen la producción agraria, pero también los procesos de transformación, los procesos de comercialización y los procesos de distribución de la producción agropecuaria, es decir, de mercadeo, de comercialización. Y uno de los elementos que para nosotros es más importante es el compromiso con el estímulo a las formas asociativas y solidarias de la economía agraria, y el llamado que se hace a la protección de la economía campesina, la economía familiar y la economía comunitaria. Para nosotros eso tiene gran valor porque es un reconocimiento por fin de esas formas de economía que se viven en los territorios rurales. Es reconocer que existe una economía campesina que contribuye a la creación de sociedad, a la creación de economía en el nivel nacional. Creo que para todos es sabido que desde las economías campesinas, indígenas, afrodescendientes se produce gran cantidad de alimentos que aún le hacen contención a toda esta avalancha de alimentos extranjeros en el marco del libre comercio y de la apertura económica en general. Así que nos parece importante que haya ese reconocimiento a esas formas de economía y que haya un compromiso con fortalecer esas formas de economía a través de asistencia técnica, créditos, subsidios, el apoyo a las cooperativas, entre otras medidas. También nos parece muy importante el compromiso que existe con la producción de investigación en dirección a fortalecer estas formas de economía y en dirección a fortalecer, como decíamos, toda la cadena productiva o el ciclo productivo. En materia de soberanía alimentaria, bueno, ya lo señalábamos anteriormente, se plantea un gran programa de seguridad alimentaria y las FARC hace el llamado a la necesidad de que se vuelva pues una política de Estado la soberanía alimentaria. Creo que experiencias como las que se han vivido en Bolivia, en Ecuador, nos señalan la importancia y la necesidad y la posibilidad de que la soberanía alimentaria se convierta en una política de Estado. Finalmente, llamar la atención sobre algunos puntos que se quedan o aspectos que se quedan por fuera de estos acuerdos y que son fundamentales para contribuir a la solución del problema agrario y que deberían, y de hecho algunos de ellos las FARC lo ha planteado como como puntos que deben volverse a discutir al final de la discusión de la totalidad de los acuerdos, y estos tienen que ver con algo que planteábamos al inicio, y es básicamente cuáles van a ser las medidas concretas para romper con el latifundio. Como decíamos, estas fuentes de alimentación del Fondo de Tierras en realidad no están cuestionando el latifundio, pese a que lo olvidé mencionar, pero una de las fuentes es la expropiación a la propiedad que no está cumpliendo con la función social y ambiental de la propiedad, que es ya un mandato
constitucional y legal que existe, solo que no hay suficiente voluntad política para cumplirlo. Aparte de eso, digamos, no se plantean medidas específicas para en realidad romperle, hacerle la ruptura estructural al latifundio, a la concentración de la tierra, como tampoco se están tomando medidas allí en este acuerdo para contener la aceleración de esa concentración de la tierra que representa la extensión del modelo basado en la priorización de la agroindustria, basada en el monocultivo, por ejemplo, para la producción de agrocombustibles. Esto no se está tocando, o la fuerte tendencia no solo nacional sino global a la extranjerización de tierras. Son temas que no están planteados ahí, que deben ser tratados, como tampoco está planteado un tema estrechamente ligado al modelo agrario, es el que tiene que ver con la explotación mineroenergética. Está esto intocado aún, como también los tratados de libre comercio, con el enfoque como se están haciendo los tratados internacionales en ese marco de libre comercio y los efectos que ya conocemos que está teniendo y que van a tener su ampliación. Quedó pendiente también el análisis que está en esa misma clave de concentración y de otras formas sutiles o legales de despojo, que sería el derecho de superficie. Está todavía sin abordar allí y merece pues ser abordado. Finalmente, comentar que desde nuestra perspectiva, como decíamos, pese a la insuficiencia todavía de estos acuerdos como ruta para la solución del problema agrario, valoramos lo que existe y lo entendemos en contexto, es decir, pese a que en últimas no se trata sino de la manifestación de compromisos y de rutas más desarrolladas para abordar o para darle más bien cumplimiento a la Constitución Nacional y a lo que conoceríamos como el bloque de constitucionalidad. Leído esto en contexto, pues tiene un gran valor porque justamente ha costado muchas décadas y es una situación histórica que afecta a las comunidades agrarias y que pues esta ruta que ya se plantea en ese sentido, entendido en ese contexto, tiene valor, pero tiene valor solo si como movimientos populares, como movimientos agrarios, nos apersonamos de eso que ya existe para defender lo que ya existe, pero además de llenarlo de contenido. Creo que pese a que ya se plantean algunas medidas específicas de aplicación, todavía faltan muchísimos desarrollos que hacer y faltan también algunos aspectos que justamente en clave de lo que el compañero planteaba, nos falta principalmente como movimientos agrarios sentarnos o continuar sentándonos, porque de hecho ya muchos de ellos estamos sentados en la Cumbre Nacional Agraria y Popular, justamente en esa tarea de encontrarnos, reconocernos desde nuestras fortalezas y de nuestras divergencias y nuestros temas por resolver. Creo que el abordaje de esto, que de hecho ya en ese pliego de la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular ya se están abordando, creo que los vacíos que he señalado que tiene este acuerdo están siendo atendidos en ese pliego de la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular. Y creo que esa es una ruta posible de hacer ese diálogo intercultural, interétnico, que nos lleve a construir conjuntamente una ruta de solución del problema agrario en un marco pues de unidad. Esto es un gran desafío, pero pues así como decimos, para eso estamos, para asumir esos retos y esos desafíos. No podemos ser inferiores al contexto, a la coyuntura que hoy se está presentando y todo lo contrario, tenemos que estar mucho más altivos y mucho más decididos de lo que hemos estado antes, que ha sido bastante. Muchas gracias. Todos los grupos étnicos tienen ambiciones territoriales y además se nos viene la reinserción de los desmovilizados. Estamos muy preocupados por lo que vamos a hacer, porque ya ha habido muchos muertos. Es cierto. El Cauca merita una semana de seminario. Pero yo sobre eso quiero señalar que hasta hace pocos días yo tenía la impresión de que Cauca era el lugar donde más tensiones, y yo creo que sigue siendo. Sin embargo, en un ejercicio que hicimos en el marco de la Cumbre Agraria en los últimos días, nos dimos cuenta que esos conflictos socioterritoriales, interculturales, son mucho más frecuentes de lo que creemos. Y eso nos llama la atención sobre el gran desafío que tenemos. Pero también, así como hay esas tensiones territoriales que se vienen tramitando de forma incluso violenta, como pasa muchísimo en el Cauca, también existen experiencias de convivencia armónica, de convivencia pacífica, incluso entre las tres comunidades. Y por eso se están proponiendo territorios interculturales. Y es bastante, exactamente, y es bastante viable, es lo que nosotros pensamos, y creo que de lo que
más y por eso insistimos mucho en la necesidad de construir la unidad para defender lo que hay de acuerdos, lo que quede de acuerdos, pero sobre todo para defender construir y defender una plataforma conjunta como movimientos agrarios. Ahora sí, los conflictos tremendos que existen en el Cauca pues ameritan un abordaje especial y hay que tener en cuenta ahí que el Estado ha cumplido un papel nefasto de aprovechar las tensiones que ya existen y acabar de propiciarlas a través de una política desordenada, improvisada y totalmente en algunos casos esquizofrénica, ¿no? Yo pienso que eso pues es un reto mayúsculo que tenemos, pero que no es imposible de abordar y de encontrarle soluciones. En este momento hay una particularidad de preocupación muy grande, se viene una propuesta de restitución de tierras en terrenos que ya tienen dueños, están escriturados, están pagando impuestos, porque supuestamente apareció un señor retirado del ejército que prácticamente es medio de Barranca del Medio, dueño de medio Barranca del Medio. Cuando los Pinillas Exacto, entonces todo lo que es la comuna 7 y parte de la comuna 1 y 3 estamos en ese problema y gran parte de ¿Son asentamientos urbanos o campesinos? Urbanos. Y hace décadas. de la ciudad. Y gran parte de Barranca Bermeja creció por medio de invasiones. Y esas invasiones, muchas de ellas ya tienen títulos. Entonces, en este momento hay esa preocupación a nivel urbano de Barranca Bermeja. Títulos legales mal. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Sí, pues para concretar hay varias observaciones, sobre todo frente a lo que nosotros hemos venido conversando y denominando como la incoherencia, la gran preocupación que hay entre lo que se viene avanzando en La Habana y lo que se viene haciendo a nivel interno, a nivel de política a nivel de política económica y social. Entonces, pues solamente una línea general frente al plan de desarrollo, frente a los enfoques nada más. Cuando tú lees detenidamente los enfoques del acuerdo general, del acuerdo 1 y los enfoques del Plan Nacional de Desarrollo tienen distancias abismales. El concepto de paz para el Plan de Desarrollo y para la política de gobierno económica como la viene implementando es una visión de paz para la modernización del país y para la eficacia del Estado. Y la preocupación real que se manifiesta es que la paz es necesaria para que se genere la seguridad jurídica para la inversión la confianza inversionista. La confianza inversionista. Y está expreso en las bases del plan. Está expreso en el articulado que además ni siquiera refleja las bases del plan, que tenían algo de los lineamientos de los acuerdos en algunos puntos. Entonces, el enfoque de desarrollo es el de crecimiento económico, el enfoque de desarrollo de los acuerdos neoliberal que hemos venido comentando. Entonces uno se da cuenta que desde la concepción misma de la política pública interna nos dicen, pero es que todavía no podemos incorporar los acuerdos en la política pública interna porque es un proceso en curso, pero todos decimos, pero si lo que se está abordando es el desarrollo de lo fundamental de la Constitución del 91 de materia agraria, de puntos estrictos de la Ley 160. Entonces, ¿por qué no está? Entonces seguimos viendo que se está aplazando con esa excusa ahora de dejar allá los acuerdos mientras no esté todo firmado, se sigue aplazando por mucho tiempo esa necesidad de incorporar en la política pública, en el plan de desarrollo, que es el orientador, digámoslo, de esa política pública para los próximos años. Y el otro punto que me parece fundamental y que tampoco se trata en los acuerdos, y ahí ya voy a cosas más concretas, es que el enfoque central para lo rural, incluso para el desarrollo rural y para todo el tema ambiental, es el del crecimiento verde en la política pública del plan de desarrollo, todo lo que se viene haciendo como plan de desarrollo. El acuerdo no se habla de sostenibilidad, pero sabemos lo que puede generarse cuando hablamos de sostenibilidad si nos vamos a un enfoque de crecimiento verde. Entonces es muy preocupante porque en el plan de desarrollo nos dicen claramente que son servicios ambientales, sí. Prospección de recursos genéticos, y eso no es de ahora. Esto se fortalece ya como una línea de aquí para adelante durante varios años, pero eso lo decía el Plan 2019, el Visión 2019, totalmente biodiversidad y prospección. Entonces es muy preocupante que hay unos abismos enormes entre lo que se viene haciendo
aquí, lo sabíamos, pues tenemos un gobierno neoliberal, no estábamos esperando a que se hiciera pues la propuesta de justicia social, de paz con justicia social, pero sí vemos que las incoherencias se profundizan muchísimo, no solo en eso, sino en militarización, etcétera, pero en este punto en concreto vemos como que las distancias siguen siendo enormes e incluso se meten, como decimos nosotros, se mete en puntos que son trampitas de reforma legislativa frente al tema de baldíos, etcétera, que ya conocemos dentro del plan de desarrollo. Es que yo creo que la explicación es muy pragmática, es decir, Simón Gaviria no está haciendo un plan de desarrollo para un posconflicto, sino para un posacuerdo o posconflicto, no está reestructurando, sino él está haciendo un plan de desarrollo que consideró fue útil y exitoso en la unificación de la Alemania federal y la Alemania, la capitalista y la socialista, digamos. Entonces es un plan de desarrollo transitorio. Uno. Dos, yo creo que se le está jugando por dos modelos. O sea, eso lo dijimos en la cara en una reunión. El plan de desarrollo y esta política esquizofrénica. Entonces yo creo que está jugando por un desarrollo agroindustrial en las zonas consolidadas de monocultivo, donde el extractivismo agrario ha sido muy fuerte, y les contaba ahorita que en este Plan Nacional de Desarrollo sustraen de 3 departamentos amazónicos y los ponen en los llanos. ¿Qué es eso? Y acá están las formas de adquirir la tierra que no sea por expropiación ociosa de reserva forestal, es que van a bajar selva para poder meter algunas, digamos, comunidades campesinas combatientes, y van con el catastro a tratar de regularizar estas titulaciones colectivas de afrocolombianos, los cabildos indígenas, y en las citas de vocación de pequeña propiedad como minifundios, muchas partes de Boyacá, van a hacer unos planes de mejoramiento de viviendas, de vías. Yo creo que es una vaina muy tímida, pero coincido con la compañera. Esto es un desarrollo posterior desde el movimiento social campesino político que tiene que empujarlo y arañarlo, ¿sí, no? Pues le va el patas. Sí, y solo un punto más frente al enfoque territorial, porque el enfoque territorial en el acuerdo es un enfoque territorial integral. Se reconoce el territorio como un espacio sociohistórico, cultural, diverso, etcétera, que es una construcción que recoge precisamente La palabra enfoque territorial es eso, que recoja todas esas particularidades que tiene el territorio. Y sin embargo, en el plan de desarrollo de la política económica nos meten que sí están haciendo el enfoque territorial. Cuando uno va y lo mira, el enfoque territorial es cierre de brechas y es infraestructura vial para los mercados, etcétera. Entonces sí resulta la cosa bastante incoherente en ese sentido. Pero ¿cómo vamos a hablar de cierre de brechas si, por ejemplo, el plan que está para aprobar, que tiene el plan de confluencia, se está preparando, la plata está para la Gran Vía, pero para el desarrollo económico, pero no hay plata para las vías que conectan los territorios. Llegó el aguafiestas. Bueno, entonces les pedimos su apoyo con el diligenciamiento.